Y vamos a hablar con el ex gobernador de la provincia de Santa Fe, que ya está en contacto con nosotros, Antonio Bonfatti. Doctor Bonfatti, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, Rodrigo, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, me alegro verlo y escucharlo, en estas cuestiones de plataforma virtual, pero bueno, da gusto poder conversar con usted. ¿Qué es el Grupo Vicentín para la provincia de Santa Fe y qué ha vivido usted no solamente como jefe de gabinete en el periodo de Hermes Wiener como gobernador, sino también como gobernador, pero antes, mucho antes, qué ha significado Vicentín en Rosario cuando ustedes fueron baluartes, digamos, de toda la transformación de Rosario? Y Vicentín es una empresa estratégica de agroalimentos, biocombustible también. Ocupa el segundo lugar en la producción argentina de aceites y harinas y el quinto o sexto lugar en todo lo que sea exportación granaria. Creo que manejan algo así como el 10% de todo lo que tiene que ver con granos de oleaginosas y está enclavada en ese polo enorme de crushing que es desde Timbúes a Villa Constitución. Ellos están ahí en Ricardones, en San Lorenzo. O sea, es una empresa importantísima argentina. Por eso la preocupación frente a lo que ha ocurrido con este estrés que ellos plantearon en su oportunidad, después con la convocatoria, hay en juego nada más ni nada menos que 7.000 y pico de trabajadores en forma directa, 21.000 en forma indirecta, está en juego 2.500 o más acreedores, que son fundamentalmente pequeños y medianos productores, pero también hay cooperativas, también hay mucha gente vinculada a la Bolsa de Comercio de Rosario. Entonces, no es menor el impacto que tiene para la economía del país y de la provincia de Santa Fe en particular la situación por la cual está atravesando Vicentín. Cuando usted hace un análisis ya a 3 o 4 meses de haber saltado el affair Banco Nación Vicentín, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? ¿Fuga de divisas? ¿Estafa? ¿Fraude? ¿Qué le viene a la cabeza con respecto a esto? Sería muy imprudente aventurar un diagnóstico acerca de dónde fue esa plata, nada menos que 18.000 millones de pesos. Yo sí lo que creo que la justicia de una vez por todas en este país tiene que investigar, porque también sí estamos cansados en nuestra querida Argentina de empresas que quiebran o se funden, pero los empresarios siguen ricos. Entonces habrá que dar explicaciones, así como tendrá que dar explicaciones a la justicia el anterior gobierno nacional, el Banco Nacional y sus directivos, sobre otorgar tamaña cantidad de dinero en tan corto tiempo, un par de meses antes que el gobierno anterior dejara su mandato. Entonces me parece que sí, eso es una situación grave que debe ser investigada por la justicia, no tengo la menor duda. El primer esbozo que ha dado Alberto Fernández, el presidente de la Nación, es que exprópiese, intervéngase primero, exprópiese y que el Congreso discuta. Luego me llama la atención esto, como lo mencionaba, a Sergio Nardelli, que dice, hablé con el CEO, con Sergio Nardelli, uno de los accionistas, le surgió una idea, y yo hacía en la introducción, en la editorial, un análisis de lo que significa el núcleo duro que debe estar en un oído de Alberto Fernández como si fuera el diablito, diciendo que se expropie con el argumento de la soberanía alimentaria. Y por el otro lado, ya empiezo a escucharlo a Alberto Fernández mencionarlo a Labaña como persona que hace una especie, corríjame, pero para mí parece una figura como si fuera un psicólogo, economista y político de Alberto Fernández en los momentos cuando las papas queman, digo. Y Roberto Labaña dijo que se debe ir hacia una corporación mixta. ¿Hay una posibilidad de eso? Yo, en primer lugar, quisiera tener claridad acerca de cuál es la posición del gobierno. Porque cuando hablo como ex gobernador, cuando uno toma una decisión, tiene que haber previamente trazado un plan de ruta. Y si usted no puede estar planteando intervención y que después sea cuestionable desde el punto de vista jurídico, no puede estar hablando de expropiación si no tiene una ley. Entonces me parece que hay cuestiones que hacen al derecho administrativo
que deben ser tenidas en cuenta. Ahora, la decisión política que es de salvar a una empresa de esta magnitud para que evitar su extranjerización, por lo que significa en el mercado, por lo que significa como empresa testigo, por lo que significa con tantos acreedores argentinos y los trabajadores que está en juego, me parece necesario que no perdamos esta empresa. Yo estaba, entre otras cosas, consultando con algunos asesores desde el punto de vista administrativo y nos planteaban la posibilidad de una sociedad anónima donde esté la propia empresa, donde esté YPF Agro como parte de la estructura del gobierno nacional, los representantes del gobierno provincial y los intendentes de las ciudades afectadas, pero en particular el sector cooperativo, que está representando en una medida a todos los productores agropecuarios y también un representante de los trabajadores. Tiene que haber una empresa, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, es una propuesta que está circulando en este momento, en donde exista mucha transparencia y donde existan muchos controles. Yo creo que ha sido un fracaso en nuestro país en muchos manejos de empresas públicas por la falta de control y la falta de transparencia, no porque la empresa en sí misma o porque el Estado sea ineficiente, porque en este caso, si hablamos de ineficiencia, hablamos de la ineficiencia de una empresa privada, y podríamos hablar en contrasentido de cuánta eficiencia hay de empresas públicas. Yo pongo como ejemplo dos de nuestras empresas que son exitosas, como la EPE y como Aguas Provinciales de Santa Fe, donde jamás han tenido una crítica por algún tipo de mal manejo de la empresa, o por fraude, robo, por pago de enriquecimiento ilícito. Entonces, digo, ni uno ni otro son buenos ni malos en sí mismos, depende cómo se maneje, quién los maneje y que haya mucha transparencia en el manejo. Y más, en este caso, tratándose de una empresa que uno plantea con mayoría de las acciones por parte del Estado. El Estado debe resarcirse de los 18.000 millones de pesos que le otorgó el Banco Nación, que le debe la empresa, porque esa es plata de todos los argentinos también. Y a su vez, ahí, insisto, 2.500 acreedores o más verificables, productores agropecuarios, cooperativas pequeñas, medianas, que pueden ir a la quiebra. Y esto también hay que tenerlo en cuenta si no logran hacerse con el dinero que les debe Vicentín. A ver, cuando usted hace hincapié de cuál es el norte que tiene o cuál es el plan que tiene realmente el gobierno nacional, ya pasaron 200 días del gobierno nacional. ¿Qué impronta tiene este gobierno nacional según su visión? Bueno, pero también estamos en medio de la pandemia, que lamentablemente en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires en el AMBA se está acentuando cada día más. Esto ha ocupado mucho del tiempo del gobierno, ha tomado decisiones, el gobierno nacional me refiero, ha tomado decisiones correctas. Había un paquete de anuncios, de medidas que iban a ser enviadas al Congreso. El Congreso tiene un funcionamiento muy dispar, porque no es lo mismo funcionar presencialmente que a través de los medios, como estamos ahora, por el medio del Zoom. Entonces, creo que hay que esperar a ver cuál es la marcha del gobierno. ¿Le llamó la atención que en el anuncio de la intervención y expropiación no haya ningún santafesino? Me llamó poderosamente la atención que existiera una senadora nacional de Mendoza. Es como si hubiera algún problema del vino y el senador nacional es por Santa Fe, ¿no? Bueno, pero Vicentín tiene 3 bodegas. Sí, bueno, no, pero me parece totalmente inadecuado, que no ni siquiera creo que estaba el gobernador de la provincia ha noticiado de cuál es la profundidad del anuncio, y creo que Santa Fe y el gobernador tienen que ponerse a la cabeza del reclamo de la presencia de Santa Fe a través de su gobierno, de sus entidades. Hoy he escuchado un anuncio o una posición de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde es muy crítica con el manejo de la empresa, muy crítica, en donde pone en duda si qué se hizo con la plata, si la plata se fugó o si fue una mala administración de la empresa. Digo, muy fuerte la posición de la Bolsa de Comercio de Rosario en ese sentido, muy fuerte. Sí, por otro lado, las entidades ruralistas de la provincia salieron a defenderlo a Vicentín, ¿no? Al Grupo Vicentín. Sí, no Federación Agraria, y ahí creo que se mezcla otra cosa que es la grieta. Son los posicionamientos en blanco y negro, que creo que hay que pensar en el interés de la nación y no en cómo venimos funcionando desde hace algún tiempo en esto de amigo-enemigo, blanco-negro.
¿Y usted piensa que, como dicen algunos, que aparece una nueva 125, una remake a partir del Grupo Vicentín, de la FER, Banco Nación Vicentín, y la cuestión de la expropiación? Aparece esta cuestión de el que expropia es chavista, el que no está en contra, digamos, de la expropiación, está en contra de los intereses de los argentinos, por lo tanto es un libertario de derecha, ¿Todas esas cuestiones van a aparecer nuevamente? Por eso digo que el blanco-negro no sirve para abordar una problemática como la que estamos planteando. Vicentín es un caso excepcional y está en juego, insisto, miles de productores, cooperativas, trabajadores, una empresa testigo, entonces no es cualquier caso. Y yo quisiera saber de aquellos que tienen una oposición, cuál es su proyecto para rescatar esta empresa, porque si es la extranjerización, creo que en ese camino perdemos todos en el país. Estamos lamentablemente, en la medida que se está profundizando la crisis económica a partir de lo que ha sido la pandemia, en un proceso de mayor concentración de la economía en menos manos y peor aún, de extranjerización de la economía. Cuando esto va ocurriendo, lamentablemente después las consecuencias las pagamos todos. Por eso me parece que hay que ser muy prudente, muy responsable, y en el análisis tiene que primar el interés común y no el interés individual o el interés corporativo. Las últimas dos preguntas. Una tiene que ver con su parecer. ¿Cómo llega Alberto Paduan y Gustavo Nardelli a tener tanta influencia dentro de Rosario? Con la rosarinidad que ha tenido y que ha sido parte del ADN del rosarino, de tener una defensa absoluta de sus instituciones, de sus cámaras empresarias. ¿Cómo llegan dos personas del norte a manejar dos instituciones que son fundamentales en la actividad económica de la región? No, primero creo que hay un error, no fue director del ENAPRO Nardelli, estaba en el puerto, en la empresa TPR. El ENAPRO es un organismo provincial. Y por otro lado, la Bolsa de Comercio de Rosario es una decisión del voto de sus asociados, de sus asociados a la Bolsa de Comercio. No tiene, indudablemente la Bolsa de Comercio es una institución de mucho prestigio, pero indudablemente Alberto Paduan la ha desprestigiado con todas las actitudes que ha tomado, ¿no? La última, ¿qué piensa usted que debería suceder a partir de ahora? Porque ya ahora empieza a hablarse de gestión. Ya no ya es como que la pandemia, coronavirus, el aplausazo, la comparación con Bolsonaro, con Pinera, con Boris Johnson, Trump y todos, ya terminó. Ahora estamos evaluando cuándo llega el pico de la pandemia, pero ya se empieza a hablar de gestión, ya se empieza a hablar de otros temas. Y tienen que empezar a aparecer los proyectos, las ideas, las propuestas, cosa que hasta ahora estamos bastante carentes, y en particular en Santa Fe. No escuchamos absolutamente nada, ni siquiera en el caso de Vicentín, cuál es la posición del gobernador al respecto. No lo he escuchado abrir la boca, nada más decir estoy de acuerdo con el presidente. Por eso no estamos defendiendo la provincia de Santa Fe. Con una contradicción, que el ministro de la Producción de Costamaña, ese mismo día que hacía el anuncio Alberto Fernández, a la mañana salía en un medio local diciendo que estaba en contra de la estatización de Vicentín, ¿no? Y que estaba en contra también del aumento de inmobiliario rural y de los impuestos a las cerealeras. Bueno, bien usted lo dice, entonces es el momento ya de comenzar a gestionar y a conocer cuáles son las propuestas para tanto la provincia como la República Argentina. Que se haya ido Parola, ¿significa algo? La verdad que no sé si alguna vez asumió, no lo digo en tono de chiste esto, porque no lo escuché durante este proceso de la pandemia nunca hablar, nada más ni nada menos que al ministro de Salud de la provincia de Santa Fe. Jamás, o sea, debe haber tenido una intervención en una foto, alguna aparición televisiva, jamás se puso al frente, con su palabra, con su voz, de explicarle a los santafesinos cuál era el rumbo que deberían tomar en la política en salud pública, ¿no? Gracias, doctor Bonfatti, como siempre, un abrazo enorme. Un abrazo muy grande para ustedes, muchas gracias.